Lo elegimos en esta mesa, señor congresista, y todos lo sabíamos porque era información pública. Eso ha salido publicado en varios periódicos cuando estuvimos en el debate del tema del Contralor. Así que no era novedad para ningún congresista que había una funcionaria que era relacionada con el señor congresista. Le hemos dado la responsabilidad como congresista. Sí, Gracias. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Reiterar lo que acaba de decir la congresista Mercedes Arauz, el congresista Persia Alcalá, que se encuentra a mi derecha acá, que ha presidido esa comisión, encargado por el pleno, por la comisión permanente, dijo públicamente que tenía una que trabaja hace más de 10 años en la Contraloría. Y lo que ha hecho ese grupo de trabajo no es recomendar, sino saber si el señor reúne todas las condiciones para ser contralor. No ha dicho si hay que votar, si está a favor o si está en contra. Reúnen todos. No ha trabajado solo, ha trabajado con todo el equipo, donde están todas las bancadas. Y el señor se ha inhibido de la votación final, para dejarlo claro. Tienen que enterarse cuando vayan a permanente de qué se trata las cosas y si han sido públicas. Acá no se ha escondido absolutamente nada. Ha tenido la decencia el señor Pérez Alcalá de decirlo desde el principio. Y su hermana trabaja hace 10 años en la Contraloría. Gracias, presidenta. Sí, por excepción, como miembro del grupo de trabajo, congresista Cheput. Muchas gracias, señora presidenta, por la excepcionalidad. Efectivamente, el congresista Persia Alcalá desde el primer instante manifestó que su hermana trabajaba en la Contraloría hace más de 12 años y aún más, está en el grupo ocupacional de ingenieros, que es el que en porcentaje menos hay en la Contraloría, de ahí su carácter de alta especialización. Y todos los miembros del subgrupo de trabajo felicitamos el gesto de transparencia del congresista Alcalá y avalamos su comportamiento a tal punto que hemos permitido que se desarrolle el proceso de discusión interna sin ningún inconveniente. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Cheput. Para que pueda terminar, congresista Ochoa. Bien, queda constado en todo caso, presidenta. Sí quería hacerle algunas preguntas al señor Jacques Yalta, por ejemplo, si a nivel administrativo él ha sido denunciado alguna vez. Porque él habla de un proceso, sin embargo el informe habla de 10 procesos. Y de estos 10 procesos el informe señala que 7 estarían archivados. Entonces sería importante conocer sobre esta situación y si esto colisiona o no con este tema de la intachabilidad de la persona. En segundo término, quería preguntar al señor Jacques Yalta si alguna vez o si ha sido procesado en algún nivel. Y por último, ¿qué experiencia tiene él en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública? ¿En qué sistemas de administración, de gerencia y control de la gestión pública ha participado, dado que él mismo en su presentación establece un mandato, en su presentación del mandato misional y conceptual de la Contraloría, establece que esta es la naturaleza fundamental de la Contraloría? Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Ochoa. Congresista Uchuñagua. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio saludarle al señor Chac y así también a los colegas congresistas. Presidenta, de acuerdo a la Ley de Control Nacional de la Contraloría General de la República, para designar o nombrar al Contralor es que tenga reconocida solvencia moral. El señor Chac ha sido director general de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, cargo que ocupó entre los años 2001 a 2005. En esa etapa trabajó para los entonces ministros de Economía, Pedro Pablo Kuczynski y Fernando Zavala. La pregunta va, ¿cómo garantiza usted que trabajará de manera independiente, sin que haya influencia del actual presidente de la República, así como del presidente del Consejo de Ministros de Economía? ¿Cómo nos garantiza que realizará una efectiva gestión de control? ¿Cómo nos asegura que su labor no dejará pasar por alto los graves problemas de corrupción en los diferentes estamentos del gobierno? Otra pregunta, ¿impulsará la reforma e iniciativa legislativa de su antecesor, del Contralor General de la República? Así también, por su intermedio, señora presidenta, en la actualidad se puede ver que
En la Contraloría General de la República existen los jefes zonales, los auditores en diferentes partes del gobierno locales, gobiernos distritales, gobiernos regionales, que se encuentran con inconductas funcionales y muchos de ellos involucrados en actos de corrupción y coludidos con autoridades, funcionarios públicos. ¿Qué acciones usted, de ser elegido como Contralor General de la República, va a realizar para que de esta forma la población en general pueda tener a bien ver el trabajo de esta institución que está mal visto ahora por todos los peruanos? Otra pregunta: de ser elegido Contralor General de la República, ¿qué acciones concretas va a realizar respecto a que actualmente existen muchas obras paralizadas y que las autoridades, llámese gobierno nacional, gobiernos locales, gobiernos regionales, no realizan acciones para dar inmediata solución, y la población está cansada de ver estos actos irregulares que realizan las autoridades? Para terminar, señora presidenta, en la Contraloría existen profesionales que no se encuentran capacitados para desenvolver con eficiencia en el desempeño de sus funciones y no demuestran resultados objetivos, por el cual, por desconocimiento, favorecen a muchas autoridades para que se puedan coludir en actos de corrupción. Si usted, de ser elegido, ¿qué acciones también va a tomar para que de esta forma se dé solución a estos álgidos problemas que la nación y toda la población viene siempre mirando y teniendo la esperanza que efectivamente esta institución, que es quien garantiza y cautela los fondos de la inversión pública, así como es la plata del Estado? Y es más, el día de hoy tenemos tremenda responsabilidad ante todo. Congresista, para que pueda terminar, por favor. Para terminar, señora presidenta, toda la población, todo el Perú nos está viendo que tenemos tremenda responsabilidad para poder elegir lo que es el Contralor General de la República. Espero, señor Contralor, de ser elegido, que usted cumpla con todo la confianza que le da el Congreso de la República para desempeñar cargos tan importantes en favor de todos los peruanos. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista Ushñagua. Congresista Segura, les voy a agradecer las preguntas concretas, dado que ya ha habido una exposición del señor Chac. Congresista Segura. Gracias, presidenta. Saludar al señor postulante, el señor Nelson. Solamente breve, presidenta. Yo quería preguntarle a través suyo si están todos sus bienes declarados, si tiene propiedades fuera del país. Sería bueno lo precise. Y algo que me preocupa, y nos preocupa a todos los que venimos de regiones, realmente la inacción que tienen estas oficinas descentralizadas, ¿no?, frente a la corrupción. Usted bien claro lo ha dicho en su posición, todo lo que se ha descubierto, o se ha descubierto en el extranjero, ¿no?, o se ha descubierto por otros medios, pero la Contraloría, muy poco. Y es sí un buen sistema de control de gestión por objetivos, una herramienta muy poderosa, y esperemos que la pueda llevar a cabo, y este Congreso pudiera tener conocimiento del mismo para hacerle un seguimiento y poder contribuir con la gestión. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Segura, y por su precisión. Congresista Cheput, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Hace un año, durante la gestión humanista, se eligió o se impuso a un contralor de manera accidentada. Por eso, señora presidenta, yo quiero empezar mi intervención felicitando a su presidencia por hacer que ese debate sea transparente, se haya designado un grupo evaluador y, como consecuencia de eso, ahora los colegas parlamentarios estén planteando cuestionamientos para que la opinión pública vea que se designa a un contralor de manera absolutamente transparente y como corresponde. Dejo sentada mi felicitación por ello, señora presidenta. Por otro lado, creo que es importante los cuestionamientos que se hacen. Se dice, por ejemplo, de que el candidato a la Contraloría no tiene experiencia en materia de supervisión y control. Eso es desconocer en el fondo, señora presidenta, sea lo que eso significa. Para poder supervisar, para poder controlar, para poder determinar las anomalías, se necesita conocer el proceso. Y el candidato Nelson Chac es una persona que tiene más de 20 años en la administración pública y eso le permite conocer los procesos existentes en la cosa pública y, por lo tanto, plantear los cuestionamientos del caso.
Mi pregunta, recogiendo su sugerencia de puntualidad, señora Presidencia, tiene que ver con el enfoque que piensa dar el Contralor a lo que significa no a la punición y mayor prevención. Yo sigo pensando que uno de los grandes problemas que hay en el Sistema Nacional de Control es el carácter artesanal de nuestra administración pública y la importancia que significa impulsar elementos como el gobierno electrónico y cosas que permitan quitar el carácter decisorio a los miles de funcionarios públicos. ¿De qué manera él piensa pasar a la prevención de una manera concreta, incorporando los mecanismos de las tecnologías de la información? Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Chaput. Tiene uso de la palabra congresista Lucio Ávila. Gracias, presidenta. El señor Contralor nos ha alcanzado un documento en donde él afirma la corrupción ha penetrado Contraloría. En Contraloría se arregla todo. La corrupción es el principal enemigo de que haya progreso en nuestros pueblos. Es el enemigo para combatir la pobreza y es el caldo de cultivo para que haya violencia social en nuestros pueblos del interior. Déjeme citar algunos problemas emblemáticos y yo le pregunto si él va a estar en la capacidad de poder resolver este problema de corrupción que hay en mi región. El gobierno nacional acaba de construir, el gobierno de Ollanta, una carretera Puno, Mañazo, Guataquita, que ha durado 3 meses y la Contraloría no ha dicho nada. En la Comisión de Fiscalización se le ha encargado eso al anterior Contralor y no ha hecho nada. Hay una carretera que está construyendo de Puno a Juliaca, 330 millones de inversión, está paralizado desde el mes de enero y sobrevalorado. Contraloría no dice nada. Hemos hecho la correspondiente denuncia. A nivel de gobierno regional, hay un hospital materno-infantil con un presupuesto de 120 millones que involucra a 3 gobiernos regionales. No se ha construido ni el cerco y se ha gastado ya la mitad del dinero. A nivel de la carretera Sina y Anahuaya, el gobierno regional, es la despensa de 3 gobiernos regionales. A nivel de gobiernos locales tenemos el caso emblemático de la ciudad de Juliaca. El gobierno ha dispuesto 180 millones, se ha gastado casi la mitad y no hay ni el 4% de avance físico. Entonces, hay total impunidad. ¿Para qué sirve Contraloría? Por otra parte, ¿no? Pareciera que Contraloría es socio, juntamente con las empresas de arbitraje, entre las empresas y las unidades ejecutoras. Entonces, la corrupción está ahí. Entonces, yo le pregunto, ¿él va a estar en la capacidad de poder resolver este problema? Porque yo estuve hace 10 días en un foro en mi región, ante 1.500 personas, de 20 preguntas que me hicieron. 19, señor Contralor, o señor postulante de la Contraloría, 19 me preguntaban y estaban preocupados sobre el problema de la corrupción. ¿Cómo vamos a combatir la corrupción? ¿Qué se va a hacer? Porque aquí hay total impunidad. Yo creo que también aquí tenemos la carta, tal vez, la protección del gobierno de Ollanta Humala, quien ha colocado mucha gente. Y voy a citar un caso específico y también entregué este mismo oficio que se lo voy a entregar, donde en la Universidad del Altiplano, el encargado de la Oficina de Control Institucional, designado por la Oficina de Contraloría, pide dinero como que estuviese en su casa, por encargo, sin presupuesto, y le voy a encargar acá, pide 20.000 soles, una ampliación de 20.000 soles. Como que, bueno, estaría... Congresista, para que termine, yo le voy a agradecer que esos temas se los alcance, porque en este momento no le va a poder dar respuesta sobre eso, sino si es que se le llega a nombrar. Gracias. Para que termine, congresista Lucio Ávila. Nuevamente, decirle, usted está postulando el cargo de Contralor, ¿va a estar en la capacidad de poder resolver estos problemas? Tiene que resolverlos, porque para eso está, digamos, usted queriendo asumir esta posición. Y seguramente el pueblo, mi región, va a estar vigilante a que se ponga orden y se corten, digamos, cabezas como este señor, que se está ocupando el lugar más importante de la universidad, la escuela de posgrado. O sea, ahí ha ido a instalar sus oficinas. Creo que es un abuso. Entonces, usted tiene que poner mano firme y resolver ese problema, señor Chak. Gracias, congresista Lucio Ávila. Tiene el uso de la palabra congresista Martorell. Gracias, presidente, y saludar al señor Chak por su intermedio. Bueno, creo que hoy día, esta mañana, hemos escuchado atentamente lo que el señor Chak nos ha hecho como diagnóstico, lo que él ha encontrado, y sobre todo él cómo quisiera ver la Contraloría en un futuro de ser él nominado. Yo creo que en este sentido, presidenta, para mí solamente caben una precisión.
Aquí hay un tema recurrente que se habla de la corrupción. Y efectivamente, el mismo señor Chak nos ha mencionado que en su diagnóstico él ve un gran problema en la corrupción. Y la corrupción puede estar sustentada, además del hecho propio en sí, está en el hecho de falta de personal, como él bien lo dijo, en falta de capacitación de la gente, ¿no? O situaciones como que las OSIs dependen de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, o sea, de las instituciones bajo las cuales ellos controlan. En este sentido, la propuesta que el señor Chak hace o cómo sueña que la... ¿Qué acciones concretas va a realizar respecto a que actualmente existen muchas obras paralizadas y que las autoridades, llámese gobierno nacional, gobiernos locales, gobiernos regionales, no realizan acciones para dar inmediata solución y la población está cansada de ver estos actos irregulares que realizan las autoridades? Para terminar, señora presidenta, en la Contraloría existen profesionales que no se encuentran capacitados para desenvolver con eficiencia en el desempeño de sus funciones y no demuestran resultados objetivos, por el cual, por desconocimiento, favorecen a muchas autoridades para que se puedan coludir en actos de corrupción. Si usted, de ser elegido, ¿qué acciones también va a tomar para que de esta forma se dé solución a estos álgidos problemas que la nación y toda la población viene siempre mirando y teniendo la esperanza que efectivamente esta institución, que es quien garantiza y cautela los fondos de la inversión pública, así como es la plata del Estado? Y es más, el día de hoy tenemos tremenda responsabilidad ante todo. Congresista, para que pueda terminar, por favor. Para terminar, señora presidenta, toda la población, todo el Perú, nos está viendo que tenemos tremenda responsabilidad para poder elegir lo que es el Contralor General de la República. Espero, señor Contralor, de ser elegido, que usted cumpla con todo la confianza que le da el Congreso de la República para desempeñar cargos tan importantes en favor de todos los peruanos. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista Chiñagua. Congresista Segura, les voy a agradecer las preguntas concretas, dado que ya ha habido una exposición del señor Chak. Congresista Segura. Gracias, presidenta. Saludar al señor postulante, el señor Nelson. Solamente breve, presidenta. Yo quería preguntarle a través suyo si están todos sus bienes declarados, si tiene propiedades fuera del país. Sería bueno lo precise. Y algo que me preocupa, y nos preocupa a todos los que venimos de regiones, realmente la inacción que tienen estas oficinas descentralizadas, ¿no?, frente a la corrupción. Usted bien claro lo ha dicho en su posición, todo lo que se ha descubierto o se ha descubierto en el extranjero, ¿no?, o se ha descubierto por otros medios, pero la Contraloría muy poco. Y es sí un buen sistema de control de gestión por objetivos, una herramienta muy poderosa y esperemos que la pueda llevar a cabo y este Congreso pudiera tener conocimiento del mismo para hacerle un seguimiento y poder contribuir con la gestión. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Segura, y por su precisión. Congresista Chaput, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Hace un año, durante la gestión humanista, se eligió o se impuso a un contralor de manera accidentada. Por eso, señora presidenta, yo quiero empezar mi intervención felicitando a su presidencia por hacer que ese debate sea transparente, se haya designado un grupo evaluador y como consecuencia de eso, ahora los colegas parlamentarios estén planteando cuestionamientos para que la opinión pública vea que se designa a un contralor de manera absolutamente transparente y como corresponde. Dejo sentada mi felicitación por ello, señora presidenta. Por otro lado, creo que es importante los cuestionamientos que se hacen. Se dice, por ejemplo, de que el candidato a la Contraloría no tiene experiencia en materia de supervisión y control. Eso es desconocer en el fondo, señora presidenta, sea lo que eso significa. Para poder supervisar, para poder controlar, para poder determinar las anomalías, se necesita conocer el proceso. Y el candidato Nelson Chak es una persona que tiene más de 20 años en la administración pública y eso le permite conocer los procesos existentes en la cosa pública y, por lo tanto, plantear los cuestionamientos del caso.
Mi pregunta, recogiendo su sugerencia de puntualidad, señora Presidencia, tiene que ver con el enfoque que piensa dar el Contralor a lo que significa no a la punición y mayor prevención. Yo sigo pensando que uno de los grandes problemas que hay en el Sistema Nacional de Control es el carácter artesanal de nuestra administración pública y la importancia que significa impulsar elementos como el gobierno electrónico y cosas que permitan quitar el carácter decisorio a los miles de funcionarios públicos. ¿De qué manera él piensa pasar a la prevención de una manera concreta, incorporando los mecanismos de las tecnologías de la información? Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Chaput. Tiene uso de la palabra congresista Lucio Ávila. Gracias, presidenta. El señor Contralor nos ha alcanzado un documento en donde él afirma la corrupción ha penetrado Contraloría. En Contraloría se arregla todo. La corrupción es el principal enemigo de que haya progreso en nuestros pueblos. Es el enemigo para combatir la pobreza y es el caldo de cultivo para que haya violencia social en nuestros pueblos del interior. Déjeme citar algunos problemas emblemáticos y yo le pregunto si él va a estar en la capacidad de poder resolver este problema de corrupción que hay en mi región. El gobierno nacional acaba de construir, el gobierno de Ollanta, una carretera Puno, Mañazo, Guataquita, que ha durado 3 meses y la Contraloría no ha dicho nada. En la Comisión de Fiscalización se le ha encargado eso al anterior Contralor y no ha hecho nada. Hay una carretera que está construyendo de Puno a Juliaca, 330 millones de inversión, está paralizado desde el mes de enero y sobrevalorado. Contraloría no dice nada. Hemos hecho la correspondiente denuncia. A nivel de gobierno regional, hay un hospital materno-infantil con un presupuesto de 120 millones que involucra 3 gobiernos regionales. No se ha construido ni el cerco y se ha gastado ya la mitad del dinero. A nivel de la carretera Sina y Anahuaya, el gobierno regional, es la despensa de 3 gobiernos regionales. A nivel de gobiernos locales tenemos el caso emblemático de la ciudad de Juliaca. El gobierno ha dispuesto 180 millones, se ha gastado casi la mitad y no hay ni el 4% de avance físico. Entonces, hay total impunidad. ¿Para qué sirve Contraloría? Por otra parte, ¿no? Pareciera que Contraloría es socio, juntamente con las empresas de arbitraje, entre las empresas y las unidades ejecutoras. Entonces, la corrupción está ahí. Entonces, yo le pregunto, ¿él va a estar en la capacidad de poder resolver este problema? Porque yo estuve hace 10 días en un foro en mi región, ante 1.500 personas, de 20 preguntas que me hicieron, 19, señor Contralor, o señor postulante de la Contraloría, 19 me preguntaban y estaban preocupados sobre el problema de la corrupción. ¿Cómo vamos a combatir la corrupción? ¿Qué se va a hacer? Porque aquí hay total impunidad. Yo creo que también aquí tenemos la carta, tal vez, la protección del gobierno de Ollanta Humala, quien ha colocado mucha gente. Y voy a citar un caso específico y también entregué este mismo oficio que se lo voy a entregar, donde en la Universidad del Altiplano, el encargado de la Oficina de Control Institucional, designado por la Oficina de Contraloría, pide dinero como que estuviese en su casa, por encargo, sin presupuesto, y le voy a encargar acá, pide 20.000 soles, una ampliación de 20.000 soles. Como que, bueno, estaría... Congresista, para que termine, yo le voy a agradecer que esos temas se los alcance, porque en este momento no le va a poder dar respuesta sobre eso, sino si es que se le llega a nombrar. Gracias. Para que termine, congresista Lucio Ávila. Nuevamente, decirle, usted está postulando el cargo de Contralor, ¿va a estar en la capacidad de poder resolver estos problemas? Tiene que resolverlos, porque para eso está, digamos, usted queriendo asumir esta posición. Y seguramente el pueblo, mi región, va a estar vigilante a que se ponga orden y se corten, digamos, cabezas como este señor, que se está ocupando el lugar más importante de la universidad, la escuela de posgrado. Se ha ido a instalar sus oficinas. Creo que es un abuso. Entonces, usted tiene que poner mano firme y resolver ese problema, señor Shack. Gracias, congresista Lucio Ávila. Tiene el uso de la palabra congresista Martorell. Gracias, presidente, y saludar al señor Shack por su intermedio. Bueno, creo que hoy día, esta mañana, hemos escuchado atentamente lo que el señor Shack nos ha hecho como diagnóstico, lo que él ha encontrado, y sobre todo él cómo quisiera ver la Contraloría en un futuro de ser él nominado. Yo creo que en este sentido, presidenta, para mí solamente caben una precisión.
Aquí hay un tema recurrente que se habla de la corrupción. Y efectivamente, el mismo señor Chak nos ha mencionado que en su diagnóstico él ve un gran problema en la corrupción. Y la corrupción puede estar sustentada, además del hecho propio en sí, está en el hecho de falta de personal, como él bien lo dijo, en falta de capacitación de la gente, ¿no? O situaciones como que las OSIs dependen de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, o sea, de las instituciones bajo las cuales ellos controlan. En este sentido, la propuesta que el señor Chak hace o cómo sueña que la Contraloría debería funcionar requiere presupuesto. Entonces mi pregunta es, ¿ha considerado un presupuesto o en todo caso tiene la posibilidad o la seguridad de poder conseguir un presupuesto para que su gestión sea realmente eficiente y la población contemple un resultado importante dentro de lo que significa el control de los recursos del Estado, ¿no? Por un lado. Por otro lado, vemos que también hay mucho control en ese sentido que nos dice que la Contraloría o no actuó correctamente, o sea, no actuó eficientemente o es parte del engranaje de la corrupción. Entonces, aquí viene la pregunta final, Presidenta, si en ese sentido, en ese diagnóstico que nos ha hecho el señor Chak, va a tener el tiempo en primer término, va a tener el apoyo presupuestario, normativo, de logística, para poder hacer realmente las reformas a la ley de control institucional o de las instituciones que se requiere. En ese sentido es mi intervención, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Martorell. Y por último, en la lista de oradores tenemos al congresista Becerril. Gracias, Presidenta. Saludamos al señor Nelson Chak. Cuando el señor Nelson Chak nos dice que el control previo debe ser vinculante, sí me preocupa. Porque al ser vinculante, entonces de una u otra forma ya toma parte en realidad en ese proceso. Y al tomar parte en ese proceso, ser parte de, entonces no podría después hacer el control recurrente, ni mucho menos el control posterior. Justamente eso fue una de las razones que nosotros no aceptamos en el Congreso, que en esta reconstrucción con cambios el control sea vinculante. Y eso fue por decisión casi unánime de todos los congresistas. También nos dice que no hay el presupuesto para hacer el control recurrente en lo que va a ser la reconstrucción con cambios. Al no haber presupuesto, entonces quiere decir, y nos dice que de 2 a 3 años va a demorar incluso el que se pueda implementar esas capacidades al personal. Entonces, quiere decir que este gobierno no va a tener controlador. Quiere decir que si demora 3 años, no va a haber control recurrente. Y yo acá quiero decir lo siguiente. Si bien es cierto, el contralor Alarcón, tuvo que salir por unos temas reñidos con la ética y la moral, pero creo, y mi punto de vista, estaba haciendo un control previo como nunca antes se había hecho. Ningún contralor había hecho control previo. Él hacía control previo, control recurrente y también control posterior. Entonces, yo no sé en todo caso con qué presupuesto hacía, pero el trabajo que él estaba haciendo era un trabajo eficiente, el trabajo técnico. Recordemos que con él se comienza a investigar las grandes megas obras de este gobierno, y fruto de ello se conoce no solamente de Chinchero, se conoce una serie de situaciones y están en los controles que él ha enviado finalmente respecto a otras grandes mega obras. Yo entiendo de que el presupuesto seguramente es exiguo, pero creo que esperar 2 o 3 años para dar las capacidades es dejar a este gobierno sin control, dejar a este gobierno sin fiscalización. Y quiero recordar acá a todos los congresistas que este gobierno, cuando nos emitió el decreto supremo para esta reconstrucción con cambios,
no quería ningún control, explícitamente, ni previo, ni recurrente, ni posterior. Y acá se tuvo que dar la plana. O sea, es un gobierno a todas luces que no quiere que le controlen, es un gobierno que le moleste el control. Entonces, presidente, a mí sí me deja serias dudas lo que ha manifestado el señor Nelson Schack. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Ahora vamos a dejar en el uso de la palabra para que pueda absorber las inquietudes de los señores congresistas al señor Nelson Schack. Gracias, señora presidenta. Han sido muchas las inquietudes de los señores congresistas. Trataré de responder de manera agregada la mayor cantidad de ellas. A ver, primero una aclaración. Lo que debe demorarse, a mi juicio, entre 2 y 3 años es el proceso de reestructuración del sistema de control, ¿no? Pero eso en modo alguno implica de que no se va a hacer control, hay que hacerlo. O sea, y ese es parte del desafío, es reformar una institución pero que esté en marcha, ¿no? Porque no podemos parar, tenemos que seguir haciendo el control, ¿no? Y con relación al tema del control, ¿no? Lo que yo he mencionado es que se necesita cierta cantidad de recursos, que no lo hemos estimado porque, digamos, no tenemos la información de detalle, pero sin duda alguna, si ustedes lo tienen a bien y terminan eligiéndome contralor, eso será parte sin duda del plan de trabajo, ¿no?